salarios subiendo, la economía recuperándose. Es todo una mentira. El modelo de Javier Milei no funciona. O por lo menos, eso es lo que dicen los cucas. Pasaron 10 meses de gobierno y nos encontramos con una situación que es de mínima llamativa. Sí, por primera vez en 20 años no tenemos un comunista de presidente. Por un lado, los mercados están de fiesta y lo demuestran. Baja del riesgo país, dólar planchado, suba de acciones y bonos. Esto también se dice mucho, ¿no? Que los mercados en Argentina están de fiesta. Bueno, un mercado de fiesta sería un país en el que entran miles de billones de dólares, que tiene mucha inversión, que todos están cosechando ganancias extraordinarias. Y si bien un poco es así, la realidad es que la volatilidad del mercado argentino es brutal. O sea, así como muchos ganaron dinero hoy, pueden perder la mitad del dinero mañana. Aparte de que no hay una entrada masiva de dólares ni de inversiones. No, para nada. Y aparte, cuando vos tenés un país que está reventado, o sea, que está en unas condiciones muy malas comparado con las que normalmente suele estar, es normal que haya muchas ganancias. Por ejemplo, es muchísimo más fácil empezar a ganar más dinero luego de quedarte sin trabajo, porque obviamente vas a pasar de 0 a un número positivo, mientras que es muchísimo más difícil ganar más dinero cuando venís ya 10 años trabajando. ¿Se entiende, no, la diferencia? Les encantan las reformas antiobreras que está impulsando Milei y están haciendo millones con la bicicleta financiera. Ay, es una cosa que no puede ser. O sea, ¿por qué siempre surge la bicicleta financiera? No me lo explico. O sea, hicimos 3 de Mintiendo Cucas, fuera de joda. En los 3 apareció el término bicicleta financiera. Es una cosa que yo no puedo explicarlo. Acá dijo varias cosas. Sobre la bicicleta financiera, ya hice el primer Desmintiendo Cucas, así que nada, ya tenés ese video para enterarte más o menos de qué se trata. Y después habló de reformas antiobreras. Me encanta porque viven en una nube de pedo en la que piensan que todas las medidas de Javier Milei están hechas específicamente para bajar los salarios de la gente y para enriquecer a las grandes fortunas. Sinceramente no puedo creerlo. Por ejemplo, miren este dato. Acá tenemos la inflación en alimentos durante 2023, el año pasado. Sí, arrancó en un poco menos de 6% y terminó en 16%, y si tomamos diciembre terminó en 30%. Esas medidas del gobierno defensor del pueblo peronista imagino que eran muy pro obreras. Sin embargo, vamos a ver por ejemplo la inflación en alimentos de Javier Milei. Mientras en el anterior gobierno veíamos números del 30%, con el gobierno del Jabo vemos que ya está bajando a incluso el 2%. O sea, menos de 10 veces más. Imagino que con esto los obreros están muy enojados. Por otro lado, desplome de la actividad económica, inflación que dicen que la desaceleran pero sigue alta. Bueno, pará, porque ya acá dijo un montón de cosas. Ya está todo mal, ya está todo mal. Primero que nada, desplome de la actividad económica. La actividad económica básicamente es si la economía está creciendo o no. Cayó los primeros meses del gobierno de Milei y los últimos meses del gobierno de Massa, y en general viene cayendo ya hace más de 10 años, pero ya ha tocado piso y se está recuperando en los últimos 2 meses. En julio creció bastante, en agosto más bien poco, y en octubre se cree que va a volver a crecer. Así que bueno, primero que nada, no sé en qué planeta está. Segundo, y básicamente terrorífico lo que dijo. No, bueno, porque están bajando la inflación, pero sigue siendo alta. Y bueno, ¿qué querés? ¿Que baje a 0 en un mes? Es una cosa que yo no la puedo entender. Miremos el gráfico de la inflación. O sea, ¿realmente quieren que baje más rápido que esto? No me lo puedo explicar. La inflación en el primer mes de Milei anualizada te daba más de 1000%. Si tomamos no la inflación del primer mes de Milei, porque hubo una devaluación y bueno, está bien. Capaz que no es lo mejor tomar ese número. Si tomamos el último mes de Massa, que es noviembre de 2023, la inflación da más de 300% anualizada. O sea, si hubieses tenido ese nivel de inflación durante 12 meses, hubieses tenido más de 300%. Y la inflación subía todos los meses. O sea que en un eventual 2024 gobernado por Massa, la inflación hubiese sido más del 300%. Y Milei heredó ese nivel de inflación. Sin embargo, si analizamos la inflación de septiembre de 2024, nos da 51%. Más de 6 veces menos que el 300% de Massa. O sea, la inflación en menos de un año se redujo a un sexto. Y los tipos quieren que siga bajando. Despidos, aumento del desempleo y de la pobreza. Bueno, acá tenemos dos cosas por separado: la pobreza y el desempleo. El desempleo es verdad que subió, pero subió muy poco. Si nosotros vemos este gráfico acá, vemos que el desempleo subió más o menos un punto y de hecho se estabilizó a partir de esa subida que pegó a fines de 2023. O sea que la mayoría del desempleo de hoy ya existía de antes. Y aparte, si comparamos por ejemplo con el desempleo que había en la crisis del 2002, que era del casi el 20%, podemos ver cómo el desempleo para estar en un contexto de crisis está bastante bajo. Está sonando una ambulancia. Es para Massa que está muerto. Y segundo, la pobreza es verdad que subió brutalmente. De hecho, tengo un video acá explicando por qué subió la pobreza a fines de 2023 e inicio de 2024. Pero, en resumen, básicamente la pobreza subió porque Milei devaluó. O sea, aumentó el precio del dólar oficial. Y la realidad es que devaluó porque Massa le dejó una brecha cambiaria del 200%. O sea, Milei estaba obligado a devaluar con la economía que le dejó Massa. Entonces no es culpa de Milei. Aparte de que la pobreza a partir del segundo trimestre de 2024, o sea, a partir de abril, mayo, por ahí, que ya está bajando y está bajando rápido. Bueno, no es por un lado
lado y por otro lado. Este es el modelo de Milei. Bueno, ya saben, el modelo de Milei es que suba la pobreza, que la inflación baje súper rápido pero que siga siendo alta, y la bicicleta financiera. Los de arriba se enriquezcan mientras descargan la crisis sobre las mayorías. Pero eso... Bueno, la verdad es que estoy hasta las pelotas de combatir contra el discurso de que el modelo de Milei es que se enriquezcan las grandes fortunas, pero que se empobrezcan los de abajo. Argentina era un país con mucha inflación. No hay mejor medida para las clases bajas que disminuir la inflación. Es la mejor medida posible, porque es un impuesto que afecta más que nada a los pobres. ¿Por qué? Porque la inflación básicamente afecta a los que utilizan pesos. Si el peso tiene inflación, afecta a los que utilizan pesos. ¿Quiénes son los que el porcentaje más grande de su patrimonio, o sea, de las cosas que tienen, está en pesos? Bueno, los pobres. Porque una persona de clase alta tiene acciones, tiene empresas que no son pesos, entonces no les perjudica la inflación. Una persona de clase media tiene tal vez una propiedad o tiene un auto que no son pesos, no le afecta la inflación. En cambio, una persona de clase baja, que lo único que tiene es su salario, literalmente el 100% de su patrimonio, o sea, todas las cosas que tienen, es afectado por la inflación. Entonces, a quienes más perjudica la inflación es a los pobres, porque son los que están más expuestos al impuesto inflacionario, porque todo su patrimonio está compuesto de pesos. O sea, en otros términos, esta mina es una burra, pero bueno. ¿Es un modelo sostenible social y económicamente? Sí. El gobierno afirma y recontrafirma que tiene los dólares para pagar el próximo vencimiento de deuda fuerte, que es en enero de 2025. Bueno, eso no lo sé. Esperemos que sí, la verdad, pero no lo sé. Pero las contradicciones y límites de este veranito financiero son profundos. El país se encamina a una nueva crisis de deuda. Sí, y yo no sé si esto es culpa de Milei, ¿no? Porque la realidad es que quienes han tomado la deuda que tiene que pagar Milei fue Macri, el peronismo, en las décadas y décadas que ha gobernado este país, y las dictaduras. Así que, digamos, achacarle a Milei que no va a poder pagar deudas cuando recibió básicamente un banco central sin reservas, o sea, básicamente recibió un país que no tiene dinero para pagar las deudas que él ni siquiera tomó. Y bueno, la verdad que no me parece muy justo. Además de que de todos modos igual yo pienso que Argentina va a poder salir de la crisis de deuda que se acerca el año que viene, porque sí, es verdad, vencen muchos dólares el año que viene y el gobierno no estaría teniendo mecanismos muy fáciles para pagar. Tiene que hacer malabares. El año que viene vencen 16.000 millones de dólares en moneda extranjera y así los años subsiguientes. El gobierno necesita seguir profundizando el ajuste para obtener un superávit, pero también necesita conseguir dólares. Bueno, sí y no. O sea, vos podías pagar la deuda a través de un mecanismo que sea completamente fuerza bruta, o sea, recaudar esos dólares de la economía argentina, que es a través del superávit, o sea, simplemente cobrando más impuestos del gasto que tenés y así acumular esa cantidad de dólares para pagar la deuda. El problema es que son realmente muchos dólares, o sea, tendrías que tener un superávit muy grande y Argentina no va a tener ese nivel de superávit, con lo cual el gobierno no piensa financiar la deuda con superávit, o sea, no piensa profundizar el ajuste para pagar la deuda, o por lo menos no para pagar toda la deuda. Lo que se hace para pagar estos montos de deuda tan grandes cuando el Estado no tiene mucho dinero es endeudarse para pagar la deuda. Básicamente lo hacen todos los estados del mundo y está bien, y es lo único que puede hacer la Argentina si no queremos un ajuste muchísimo más feroz que el de este año. El problema es que cuesta que el Estado argentino se pueda endeudar porque sigue habiendo mucha desconfianza y el riesgo país sigue muy alto. Pero bueno, eso también lo explico más en este video. No quiero tampoco aburrirlos con este tema. Ahora tuvo un alivio momentáneo por el ingreso del blanqueo de capitales. Pero ¿cómo va a ser el año que viene? Bueno, la verdad es que no creo que una comunista me dé la respuesta que necesito, pero bueno. Para despejar el fantasma del default, el gobierno presentó un presupuesto con déficit cero que prioriza el pago de intereses de deuda al FMI y los especuladores privados por sobre todo el resto de las cosas. Me encanta que usen el término especuladores. Digo, como si ninguno de nosotros especulásemos durante nuestra vida. Por ejemplo, no sé, a vos te ofrecen 2 trabajos. ¿Y vos qué haces? Especulás con ver cuál es el que te va a dar un mejor salario para elegir ese. Digo, especular es normal. Pero no, la mina cuando los que especulan es gente que simplemente agarra y compra bonos o cosas así, está mal. Y es como, bueno, loco, o sea, todos especulamos. La diferencia entre esas personas y vos es que, bueno, ellos tendrán más dinero y se dedican a las finanzas, nada más. Ajustar hasta que duela. ¿Es viable este rumbo? Hasta acá, por este camino, la economía se contrajo 3,4% en el... Bueno, está diciendo que la economía se contrajo básicamente porque Milei presentó el presupuesto para 2025, o sea, cómo se va a gestionar el dinero del Estado en 2025, y es un presupuesto con déficit cero, o sea, el Estado no puede gastar más de lo que recauda, o sea, que sí o sí tiene que pagar todos los intereses de la deuda. Y ella dice, no, bueno, esto está mal porque vos necesitas que la economía crezca, entonces deberías de dejar de destinar dinero a pagar intereses de deuda y empezar a, no sé, repartirlo para que la economía crezca. Así no cae como cayó este año. La realidad es que, bueno, este año cayó porque es lo que siempre pasa en los ajustes. O sea, no hubieses dejado una economía reventada si no querías que caiga. Y segundo, que la economía el año siguiente va a crecer y va a crecer mucho. Y tercero, y más importante, es que, o sea, digo, si tomaste deuda, la tenés que pagar. No funcionan trucos mágicos de no pagar la deuda. No pagar la deuda siempre termina haciendo más daño. Lo que tenés que hacer es
pagarla en tiempo y forma. El primer semestre del año, cosa que vemos todos los días en la caída brutal del consumo. Fíjate que ella dijo que la economía cayó 3,4 en el primer semestre del año. ¿Por qué? Porque en el segundo semestre muy probablemente la economía ya dejó de caer a ese ritmo e incluso puede que esté creciendo un poco. O en el nivel de actividad. Bueno, también que cae el consumo, que cae la actividad, el mismo criterio, o sea, cayó en los primeros meses, pero ahora en estos últimos meses se está recuperando, sobre todo la actividad económica. En el segundo trimestre del año, la construcción se hundió un 22% interanual, la industria un 17% y el comercio un 16%. Esto es real y son tres sectores que es muy importante que crezcan. En los primeros meses y en los últimos años se están viendo indicios de recuperación en estos sectores, aunque es verdad que es a los que más les está costando y justamente son los que es más importante que se recuperen. Entonces, bueno, por eso todavía el bolsillo como que no termina de sentir la recuperación. Así, la desocupación subió a 1,7 millones de personas. Me encanta porque dice que la desocupación subió a 1,7 millones de personas. Primero no te dice cuántas millones eran antes y segundo que no lo dice en porcentaje, que es como realmente se mide la desocupación. Hoy el desempleo es de un poco más del 7% y a fines de 2023 era del 6%. O sea, realmente no subió demasiado y muchísimo menos para estar en un contexto de crisis, porque recordemos que durante la crisis del 2022 el desempleo fue del 20% casi. O sea que no, Argentina no tiene un problema grave de desempleo. Es un problema, bueno, digamos, de segundo orden. 1 de cada 5 jóvenes de entre 14 y 29 años es indigente. A partir del 10 de diciembre de 2023, desde que asumió Milei. Antes los jóvenes eran todos de clase alta, te lo puedo asegurar yo que soy de izquierda diario. El ajuste se siente sobre todo en la falta de ingresos y la precarización laboral. Bueno, acá sinceramente no sé qué decir. Es como, sí, o sea, es un ajuste. Las inversiones, aún a pesar de todas las garantías y los beneficios que Milei le dio a las empresas, no vienen. También nos habla de que las inversiones están cayendo. Y es verdad. Yo creo que sobre todo la inversión está esperando a las elecciones de 2025. Los tipos creo que quieren ver que el esquema macroeconómico de Argentina, o sea, que el tipo de política económica que está tomando Argentina ahora con Milei sea sostenible en el tiempo. O sea, que por ejemplo no pase que en 2025 vuelva a ganar el kirchnerismo o que gane en 2027. Ya si Milei consolida su victoria en 2025 es como que ya estás dando la señal de que la economía argentina va a funcionar así por lo menos por una década. Sin embargo, esto es real, pero de nuevo, o sea, la inversión viene cayendo desde 2008. Entonces, digo, tiene todo el sentido del mundo que siga cayendo. Y eventualmente se va a recuperar, sobre todo porque bajó mucho el impuesto inflacionario y probablemente la rentabilidad en Argentina vaya a subir. Y sobre todo si el gobierno el año siguiente sigue bajando más impuestos y aplica medidas como por ejemplo el RIGI, que fue muy buena y que ya se han anunciado varias inversiones. Los niveles de inversión se encuentran en 16% del PBI, uno de los niveles más bajos de la última década. Y si además la economía se llegase a recuperar algo, como ellos dicen que va a pasar, crecerían las importaciones, que ahora están hundidas por la recesión, lo que le va a restar más dólares al Banco Central. Y bueno, ¿pero qué querés? ¿Que no crezca la economía, así no crecen las importaciones, así el Banco Central no pierde en dólares? No, me encanta porque se quejan de que en la Argentina si se mueve una variable se te revientan las otras 20 variables del país. Y bueno, loco, no hubieses dejado una economía completa y totalmente reventada. Eso le pasa a los países que tienen todos los números en rojo. Y bueno, digo, Milei ya asumió con todos los números en rojo. El gobierno está atrapado y con pocos dólares no puede levantar el cepo. Esto es real y esperemos que, bueno, cambie rápido. Bicicleta financiera. No, la obsesión que tienen con la bicicleta financiera. Por favor. Endeudamiento. También con el endeudamiento. Por favor. Este gobierno, según como lo midas, o está endeudando muy poco o está desendeudando. No entiendo por qué rompe las pelotas con el endeudamiento cuando claramente no hay un problema del aumento del endeudamiento con este gobierno. En todo caso, el problema es cómo pagar la deuda que tomó el resto. Ajuste. La misma receta que Caputo ya implementó con Macri y nos llevó a la crisis. No, también, este diagnóstico está pero ultra mal. Este gobierno con el gobierno de Macri no tiene nada que ver. Primero que nada, digo, Macri devolvió más inflación de la que tenía cuando asumió, contrario a lo que está sucediendo con este gobierno. Pero sobre todo, lo importante, y lo que realmente hace una diferencia de este gobierno, no solamente con el de Macri, sino con el de todos de las últimas décadas en la Argentina, es que está bajando el gasto público. Básicamente, yo y el presidente piensa lo mismo. Entendemos que una de las causas por las que la Argentina está tan mal es porque el Estado gasta mucho dinero, o sea, hay mucho gasto público. Y de hecho, el déficit fiscal y la inflación es todo producto de que el gasto público está muy alto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que en el gobierno de Macri el gasto público no bajó y en el gobierno de Milei sí, tipo, ahí está la gran diferencia, que es impresionante como el presidente la menciona una y otra vez y los tipos todavía no se dan cuenta y siguen diciendo que el gobierno de Macri es igual que el de Milei. Pero es que aunque se los
pongas en la cara no se dan cuenta, porque están totalmente sesgados y completamente obsesionados con 2 o 3 palabras, tipo bicicleta financiera, endeudamiento y dólar. Y ya está, y la economía es eso para ellos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se trata de A ver, ¿qué va a decir? resistir los golpes mientras ellos avanzan? ¿O se trata de organizarnos para vencer de conjunto el plan de ajuste de Milei y del FMI? O el FMI, es otra de esas palabras que no se pueden sacar de la cabeza. Bueno, lamentablemente no propuso nada, pero imagino que igual si esta mujer va a proponer algo, será algún delirio comunista totalmente inviable y hambreador. Dejanos tu comentario y podés encontrar el informe completo de economía en laizquierdadiario.com. Dejá, no gracias. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado, yo me divertí bastante. Esta serie me está gustando, aunque igual la estoy grabando toda junta. El primer, el segundo y el tercer capítulo los grabé casi todos juntos, entonces no sé si le está yendo bien en visualizaciones o no. Pero bueno, espero que igual te esté gustando como me está gustando a mí. Yo me divierto mucho grabando esto. Así que nada, como siempre, acordate de donarme a través de Cafecito, Patreon y haciéndote miembro de YouTube. Te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y por último, como siempre, te mando saludos. No sé si se dieron cuenta, pero para la intro me olvidé de sacarme los auriculares.